Se ve bien, ¿no? Sí, sí, sale bien. Bien, bueno, buenas tardes. Me presento, mi nombre es Sofía, soy la jefa de residentes de la residencia de Teseba Laboratorio y acompañada por las chicas que me acompañan Julieta, Estefanía y Rocío. Armamos este webinar forma parte de un ciclo de jornadas que hacemos desde la residencia, siempre acompañadas por la coordinación y la dirección del laboratorio de TESEBA. Y bueno, tratamos de conseguir algunos temas que sean interesantes y relevantes para la formación y para ir renovando la formación que cada uno tiene. Así que para este caso convocamos a tres disertantes que saben sobre este tema que nos interesó mucho y que es el rol del bioquímico en la transformación digital de los laboratorios clínicos. Muchas gracias a ustedes por haberse sumado y a las disertantes que muy amablemente aceptaron participar de este webinar. La primera charla va a estar dada por la bioquímica Jessica Sardañons. Jessica es diplomada en gestión de calidad, se encuentra cursando el segundo año de la maestría en informática en salud del Hospital Italiano de Buenos Aires y actualmente se desempeña como responsable del sistema de gestión de calidad en el laboratorio del Hospital Durán del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y también es responsable de calidad del laboratorio de TESEBA, LACBA. Gracias, Jessy. Nuestra segunda disertación la va a dar la bioquímica Milena Palamidesi, que cursó, perdón, la especialidad de química clínica en la Universidad de Buenos Aires, con orientación en calidad analítica. Es actualmente profesional de planta del área de gestión de calidad en el laboratorio del Hospital Durán, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también, y es co-coordinadora de la Comisión de Calidad de la Red de Laboratorios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y la tercera disertación va a estar a cargo de la doctora Maribel Martínez Guasaf, bioquímica, farmacéutica y doctora en bioquímica, responsable del Departamento de Biología del ACE Laboratorios, laboratorios que están en la provincia de Córdoba. Es profesora adjunta de la Cátedra de Virología, la Facultad de Ciencias de Salud de la Universidad Católica de Córdoba. Es codirectora del equipo de investigación y vinculación tecnológica, bioremediación de efluentes con tecnologías alternativas de la Universidad Católica de Córdoba. Tiene experiencia en configuración, implementación, gestión y manejo de herramientas digitales para el laboratorio hace más de 10 años y actualmente es presidente del Consejo de Fundación ALAC y miembro del Subcomité de Digitalización de ALAC, que es una red de laboratorios de alta complejidad en todo el país. Así que bueno, vamos a dar inicio al webinar, a las tres charlas consecutivas y al final de todas ellas vamos a brindar un espacio para preguntas, comentarios, debate o lo que decidan aportar cada uno. Siempre que quieran hacer alguna pregunta tienen el chat, creo, y si no también pueden levantar la manito y bueno, vamos así haciendo el espacio. Muchas gracias. Les voy a dejar de compartir para darle espacio a Jessie, así empieza con la disertación. Hola, buenas tardes a todos. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, bueno, yo voy a hablar un poco voy a dar una introducción a los sistemas de información en salud, ¿no? La idea es dar como un contexto, algo un poco más teórico para saber de qué hablamos o de qué nos hablan cuando nos hablan de sistemas de información en salud. Empecemos viendo un poco qué es un sistema de información en general, ¿no? Cuando hablamos de sistemas de información hablamos de un conjunto de elementos que en realidad sus propiedades se interrelacionan, interactúan, ¿no? Para lograr un fin específico. En el caso de los sistemas de información, esos son los sistemas en general, ¿no? Los sistemas de información lo que buscan es la gestión de datos para que a través de esa gestión de datos, como se ve acá en esta pirámide, se genera y se arma información
la cual luego va a ser utilizada como conocimiento. Los sistemas de información están muy relacionados con el ciclo de vida de los datos, ¿no? Y existen cuatro actividades básicas dentro de un sistema de información que están directamente o estrechamente relacionadas con este concepto de la vida del dato, el ciclo de vida del dato. Y en realidad estas cuatro actividades es la entrada de los datos, la entrada de todos los datos que podamos juntar, el almacenamiento, el procesamiento y la salida en forma de información. Dentro del ciclo de vida del dato, esto es importante porque está muy relacionado con los sistemas de información, ¿no? El ciclo de vida del dato involucra la captura del dato, tomar el dato, ingresarlo de alguna manera. Uno de los puntos más críticos donde más se encuentran los errores cuando revisamos y analizamos las bases de datos. Después tenemos el almacenamiento, el dato, dónde y cómo lo vamos a guardar. ¿Cómo vamos a tratar de hacer ese dato que acumulamos o que juntamos? Luego vamos a analizarlo y finalmente lo vamos a exponer de alguna forma y lo vamos a visualizar. Todo eso es el circuito del ciclo de vida del dato que está directamente relacionado con el sistema de información. Entonces, los sistemas de información están formados por diferentes elementos, ¿no? Dentro del sistema de información están las personas, los recursos humanos. También forman parte del sistema de información toda la parte de tecnología, el hardware, las computadoras, los servidores. Por otro lado, tenemos los aplicativos o los programas, el software, pero lo que conocemos como software. También forman parte de este sistema los datos, ¿no? Principalmente los datos que después se transforman en la información, las comunicaciones, las redes, cómo tenemos armada nuestra red de sistema. También vamos a tener dentro de este sistema las normas, los procesos y los procedimientos, todo lo que nos regula el sistema de información. Y dentro de este sistema está la estructura organizacional, ¿no? Lo que nosotros llamamos la gobernanza. ¿Quién va a ser el que gobierne y que el que tome decisiones sobre ese sistema de información? Ahora, eso es un sistema de información. ¿Qué hablamos cuando decimos sistema de información en salud? El sistema de información en salud es una disciplina que utiliza diferentes tecnologías de información. ¿Para qué? Para mejorar todos los procesos asistenciales y administrativos, con el fin de mejorar la calidad del sistema de salud. Y la OMS habla mucho sobre la calidad de atención y la calidad de salud. Y en realidad, lo que se refiere cuando uno habla de calidad o de mejorar la calidad en el sistema de salud, se refiere a lograr eficacia, eficiencia, seguridad, equidad y oportunidades en la atención médica, para todos igual, asegurando que los pacientes puedan tener y reciban un cuidado adecuado y oportuno. Eso nos habla la OMS cuando nos dice que tenemos que mejorar la calidad y parte o el gran objetivo del sistema de información de salud es este, ¿no? Mejorar la calidad en la atención del paciente. Los sistemas de salud aplican diferentes metodologías que están orientadas, obviamente, al manejo de la información, ¿no? Y tal vez si tenemos que definir tres objetivos grandes hacia el que está orientado a estos sistemas de información en salud, son optimizar los costos, mejorar la calidad de atención, que hablábamos recién, y mejorar la seguridad del paciente. Están puestos así, pero no es que tengan un orden, sino que sobre estos objetivos se basa el funcionamiento del sistema de información de salud. Ahora, es importante tener en cuenta que una de las características más importantes para que la información sea buena y podamos utilizarla es que esta información tiene que ser íntegra. La integridad de la información es una de las características más importantes. Y lo que nosotros vemos, y seguramente ustedes lo viven todo el tiempo, es que la información en salud está totalmente desintegrada. ¿Qué queremos decir o qué relacionamos cuando hablamos de desintegrada? Tenemos que pensar en la accesibilidad de la información, en la fragmentación y en la agregación. Cuando hablamos de accesibilidad, lo que tenemos que ver es que deberíamos tener toda la información disponible
la información de salud, mis datos clínicos, mis antecedentes, mis análisis, mis imágenes, toda la información, todo lo que esté relacionado a la parte administrativa, sobre mis prepagas, mi obra social, todo disponible en varios lugares. Muchas veces para diferentes actores, ¿no? Puede ser un médico, puede ser algo administrativo, puede ser la prepaga, y muchas veces lo necesitamos al mismo tiempo. Eso es lo que necesitamos que tenga la información, que esté accesible. Eso es una de las características más importantes de la integridad de la información. A medida que yo voy hablando, ustedes vayan pensando cómo está desintegrada la información de salud en nuestro país, ¿no? Tenemos la información disponible en varios lugares, nuestra información de salud, para diversos actores y al mismo tiempo. Por otro lado, otra de las características es la fragmentación. La fragmentación y la desagregación de la información es un problema importante en la información en salud. En realidad lo que ocurre es que hay un montón de fuentes de información y de modalidades de registro. Muchas veces esta diversidad está dada por factores técnicos, porque tenemos un montón de sistemas diferentes, porque tengo una historia clínica en una clínica, otra historia clínica en el consultorio médico de mi médico. Tengo diferentes formatos, algunos tienen, en vez de historia clínica electrónica, tienen una ficha, un papelito, y también muchas veces esta fragmentación se da también por factores culturales, ¿no? Hay, tal vez ahora no tanto, aunque sí, nosotros todavía en el hospital lo vemos mucho, hay mucha resistencia a la informatización y la verdad es que eso genera mucha fragmentación de la información. Y por último, otra de las características importantes es la agregación. Para que una información sea íntegra, tiene que tener la capacidad de poder ser agrupada por características comunes, juntar todos estos datos, poder compararlos y con todos esos datos contribuir a construir una información nueva. Piensen que si tenemos todos los datos en diferentes historias clínicas, en papel, algunas digitales, claramente imposible agregar todos esos datos y usarlos para una información nueva. Entonces, vimos que la información de salud está desintegrada. ¿Por qué? Porque no tiene accesibilidad, porque está fragmentada, porque no la podemos agregar. Y esta falta de integridad de la información en salud afecta directamente a los procesos de toma de decisiones, lo cual impacta sobre la seguridad del paciente. Si yo necesito tomar una decisión y no cuento con toda la información, eso me puede llevar a producir un error y eso va a impactar directamente sobre la seguridad del paciente. Ahora, ¿qué soluciones nos plantea la informática en salud? ¿No? Por un lado, con respecto a la accesibilidad, todo lo que es informática nos permite que la información clínica pueda estar a través de la red de Internet, pueda estar almacenada en la nube, pueda estar disponible, ¿no? Si tenemos las herramientas en diferentes lugares para varias personas para ser consultadas a la vez. Por otro lado, puedo tener diferentes historias clínicas separadas, diferentes sistemas, pero la informática nos permite interoperar entre sistemas, tomar datos y utilizarlos y pasar datos de un sistema al otro. Y por el otro lado, la informática también me permite esto que hablábamos de agregar la información, no agruparla, recuperarla, capturar los datos. Si tenemos juntar todos los datos en la historia clínica del paciente y poder sacar información de eso. ¿Y estas soluciones a qué nos llevan? Bueno, a lo que veíamos antes, ¿no? Tenemos que mejorar la calidad y la seguridad del paciente, disminuir errores y sobre todo nos permiten centralizar la salud, el cuidado de la salud y la información de la salud en el paciente. El paciente como dueño de su información y que toma la decisión él sobre sus datos, a quién se los quiere dar, cómo los quiere compartir. Todo eso, bueno, bajo un marco, ¿no?, de seguridad, de privacidad y demás. Entonces, ¿cuáles son las funciones básicas de este sistema de información en salud? Varias de estas cosas ya las vimos. Por un lado es adquirir y presentar datos, tomar todos los datos y agruparlos en la historia clínica electrónica, por ejemplo. Administrar registros, resultados de laboratorio, imágenes, resultados de anatomía patológica, evaluaciones del médico.
comunicación e integración, ¿no? De toda esa información, permite vigilancia y monitorización de los datos, no solo de lo mío, sino mis datos con otros datos que pueden servir para la salud pública, permite el almacenamiento, la recuperación y el análisis de estos datos, y sobre todo permite agarrar estos datos, analizarlos y generar información como soporte para la toma de decisiones. Y esa información también sirve para la educación, ¿no? Para la educación del paciente, para la educación del médico y de otros profesionales de la salud. Ahora, como para darle un contexto, no sé si teórico, más que teórico, como una mirada, así como dice acá, una mirada más funcional, existen diferentes modelos para diagramar de alguna forma el sistema de información en salud. Este es el modelo que plantea eh, la gente de sistemas de información del Hospital Italiano, que es un grupo de los más pioneros en todo este tema acá en Argentina. Y lo que, si ustedes buscan, hay modelos muy parecidos. Este es el modelo que plantean ellos, donde se plantean 5 dimensiones, que son como 5 pilares organizativos que dan contexto al sistema, y luego son 10 componentes, o 9, más la historia clínica electrónica, que son los elementos operativos, ¿no? Cada uno hace algo, tiene alguna función para que este sistema funcione. Esta interacción entre dimensiones y componentes es dinámica, ¿no? No está estandarizada y en realidad por eso les digo, esto es como un ejemplo, como un modelo general donde está todo acá, pero después cada organización, en función de cómo funcione, puede tener su propio modelo de sistema de información. Este modelo propone 5 dimensiones que dan sustento a los componentes, ¿no? Los que están adentro, y que hacen de base para que el sistema de información exista, ¿no? Y pueda formarse. Y están relacionados con las dimensiones, con la cultura de la organización, con la infraestructura de la organización, con la gobernanza, esto de, bueno, sobre qué gobierno yo dentro de, qué decisiones puedo tomar dentro de mi organización, referidas al sistema de información, y sobre la decisión política del cambio, ¿no? Piensen que cambiar y ordenar todo esto, y esto de informatizar, tiene que ver mucho con la decisión política de la organización para generar este cambio cultural, ¿no? Entonces, dentro de estas dimensiones se plantean 5, que es la dimensión organizacional, de infraestructura, regulatoria, la de evaluación y monitoreo, y una dimensión de otros sistemas que ahora vamos a ver qué quiere decir. Y luego tenemos 9 componentes. Dentro de la dimensión organizacional está, como es del contexto, todo lo que me va a permitir que luego los componentes funcionen es la organización, propiamente dicha, ¿no? La cultura de la organización. Entender cómo es la organización. Si yo no entiendo cómo es la organización, es muy difícil que yo pueda implementarle un sistema de información o una informatización en salud, ¿no? Si no sé cómo se gestiona. Ni también qué tan permeable es al cambio, ¿no? Por eso la política que tiene que venir desde la gobernanza, desde arriba. Luego tengo la dimensión de infraestructura. Bueno, ¿por qué cuento? Tengo hardware, tengo software, tengo conectividad, tengo red. ¿Qué tengo acá adentro? ¿Qué tengo que tener para que esto funcione? Por otro lado, tenemos todo, obviamente, la dimensión regulatoria, que pueden ser tanto reglas, normas externas, internas, mismo procesos y procedimientos internos de la organización. Por otro lado, tengo que tener en cuenta todo lo que es la dimensión de evaluación y monitorización. Yo quiero saber todos estos cambios que voy a implementar y todo lo que voy a hacer o todo lo que estoy informatizando, en qué situación está, cómo está funcionando, cómo lo están usando, y para eso necesito indicadores, ¿no? Indicadores que me permitan ver, evaluar y monitorizar cómo va el sistema dentro de la organización. Y por último, tengo la dimensión de otros sistemas, que es un poco cómo voy a trabajar yo con otros sistemas que no son míos, cómo voy a gestionar los sistemas que no gobernables, o sea, donde el dueño es otra persona, ¿no? Yo tengo un montón de sistemas dentro de mi propia organización que son míos internos, pero también puedo tener la necesidad de interactuar o de interfacearme o de interoperar con sistemas externos, donde yo no tengo gobernanza, pero sí voy a tener que de alguna forma gestionar esa información. Entonces dijimos que tenemos las dimensiones y esas van a ser la base para que puedan funcionar los componentes. ¿Por qué?
El componente principal, que es el que está acá en el medio, es el componente de la historia clínica electrónica, ¿no? Que en realidad, más allá de que trabajemos en un laboratorio separado o en un laboratorio dentro de un sistema de salud, de una organización de salud, la historia clínica electrónica son los datos del paciente, ¿no? Es el componente principal, por eso se considera como el corazón de la capa clínica, ¿no? De decir, bueno, ahí es donde se van a meter todos los datos del paciente. Luego vamos a tener componentes administrativos, que lo tenemos también en un laboratorio independiente. Tenemos la gestión del paciente, el empadronamiento, los datos, los demográficos. Tenemos dentro de este componente todo lo que es insumos, compras, facturación, todo lo que está relacionado con la parte administrativa. Luego tenemos el componente de servicios terminológicos. Recuerden que muchas veces no, que el médico cuando escribe y hace la evolución del paciente, evoluciona a un paciente, debe anotar ciertas determinadas características y determinadas cosas que le dice el paciente y tiene que tener una terminología especial porque si no después nosotros no vamos a poder tomar esos datos y utilizarlos para generar información. Para eso existe un componente que es un servicio que se llaman servicios terminológicos. Por otro lado tenemos el componente de interoperabilidad, ¿no? Que si necesitamos, vamos a tener un montón de sistemas adentro de nuestra propia organización que se tienen que comunicar. También tenemos el componente de soporte a la decisión clínica, que es esto, tomar información, ¿no? Analizarla y devolverla como información para los usuarios, para los médicos, para los profesionales de salud, para la toma eficiente de decisiones. Dentro de los componentes, por acá está este dibujito de acá, que es como un archivo que se descarga, se encuentra el componente de los sistemas departamentales. Estos sistemas departamentales o sistemas de información de especialidad son todos aquellos que emiten informes, ¿no? Y ahí está el laboratorio, ahí estamos nosotros. O sea, están los LIS, están los RIS y las PACS, los sistemas de laboratorio, los sistemas de informatización de rayos y los sistemas de imágenes. Todos estos forman parte de los sistemas departamentales o sistemas o departamentos de especialidad. Y por otro lado tenemos los últimos componentes del sistema de información. Fíjense que si uno mira, tenemos un poco de todo. Todo esto tiene que funcionar para que se desarrolle correctamente un sistema de información en salud. Tenemos un componente de extracción de datos, ¿no? Estos tomar todos los datos que están almacenados y armar una información nueva. El componente de seguridad, obviamente, confidencialidad, privacidad de los datos. El componente de riesgo, de registro, perdón, de personal de salud, el portal de salud, como tenemos, no como vemos nosotros generalmente el portal, donde el portal de mi prepaga entro a pedir turno, entro a ver mis análisis y gestiono mis reintegros, sino el portal de salud desde el cuidado del paciente centrado en el paciente, donde el paciente pueda poner información de él y donde el paciente se le avise, se le colabore el uno con información y que haya una interacción directa y que ese portal del paciente lo ayude al paciente para el cuidado de su salud. Y por último, el componente poblacional, que era esto de gestionar toda la información para la salud, ¿no? Para la salud de la población. Si tenemos toda la información junta, podemos sacar información que pueda ayudar y agrupar con diferentes características, por ejemplo, con diferentes patologías crónicas o con infecciones y cualquier información que nos sirva para la salud pública. Entonces, bueno, no sé si fue muy rápido, pero dentro de este componente, dentro de este sistema de información en salud que tiene dimensiones y que tiene componentes, dentro de este componente dijimos que tenemos los sistemas departamentales, ¿no? Que son estos sistemas, estos departamentos de especialidad que generan un informe. Como nosotros generamos un informe de laboratorio, ese es nuestro producto, que va a ir a la historia clínica electrónica. También tenemos las imágenes, el diagnóstico por imágenes, tenemos la anatomía patológica. Todos estos servicios o departamentos que generan o realizan informes se los denomina servicios efectores. Y el laboratorio es un servicio efector del sistema de información de salud. Dentro de todos los que vimos recién, el laboratorio es el más complejo de todos. ¿Por qué? Porque es el que está más informatizado. El laboratorio tiene un LIS o un sistema de información del laboratorio que generalmente está conectado a un middleware que tiene interfaces con diferentes equipos, diferentes interfaces con equipos que comunican, van y vienen, van
tanto resultados, datos, solicitudes. El mismo después middleware tiene interfaz con el LIS, y a su vez ese LIS tiene que conectarse o tiene que integrarse a otro LIS, tal vez, para gestionar, tal vez, no sé, la preanalítica, o tiene que integrarse con otros sistemas internos, con sistemas de compras, de facturación. Tiene que interoperar con sistemas externos, por ejemplo, con el CISA, cuando fue lo del COVID, que teníamos que reportar al CISA y bueno, había que sacar esos datos del LIS y de alguna forma enviárselos a otros sistemas externos. Y también tiene que interoperar, si estamos en una organización de salud, con la historia clínica electrónica. Todo eso habla de la complejidad del sistema, del laboratorio como servicio efector del sistema de información en salud. Dentro de la estructura esa que yo les mostré, parecería que, bueno, el laboratorio solo tiene que interoperar con la historia clínica electrónica. Bueno, el laboratorio es complejo dentro de su informatización. Entonces, para terminar, vimos qué es un sistema de información y qué es un sistema de información en salud. Dentro de la estructura de las dimensiones y los componentes de sistemas de información en salud, el laboratorio es uno de los departamentos efectores más complejos. Y dada esta complejidad, es importante que los bioquímicos trabajen en forma multidisciplinaria ante cualquier proyecto de informatización, tanto dentro del laboratorio, que seguramente estamos ahí dentro del laboratorio cuando queremos cambiar algo, pero también cuando hay un cambio a nivel informático de la organización, ya sea a nivel de la organización donde estemos incluidos como laboratorio o del sistema de salud. Para terminar, es importante, me parece importante destacar que tenemos la información muy desagregada, que falta mucho tiempo a nivel salud para poder optimizar, ¿no? Y que la salud sea de calidad, eficiente, eficaz, como propone la OMS. Pero bueno, es importante empezar a trabajar en la informatización, nosotros desde el laboratorio, y poder trabajar en conjunto, el bioquímico informático o el profesional informático, junto con los programadores, para poder que ellos puedan interpretar cuáles son nuestras necesidades, para poder parametrizar pruebas, para verificar cambios y para proponer mejoras. Muchas gracias. Bárbaro, Jessy, muchas gracias. Ahora seguimos con Miles, si nos puedes compartir pantalla. Dale, arranco a compartir. Desde acá. Ahí se ve bien. Todavía no. Claro. Ahora iba queriendo. Ahora sí. Muy bien. Bueno, voy a mostrar acá. ¿Viste pantalla completa? Sí, espera que tengo que mover esto. Ahí va. Ahí está. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, la idea de esta segunda charla es contar una experiencia un poco más práctica de lo que es la implementación de un proyecto de informática en salud. Yo voy a contar un poco de la implementación del módulo de laboratorio a la historia integral de salud. Trabajo en el Hospital Durán, que es dependiente del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y un poco esta implementación está siendo coordinada por la Dirección General de Sistemas de Información Sanitaria, que es la DGSISAN. Si ven las siglas así en la presentación, me estoy refiriendo a esta dirección, junto con los laboratorios de los hospitales públicos dependientes del gobierno de la ciudad. Siempre para una implementación exitosa va a requerir, obviamente, una organización eficiente y una gestión como adecuada de todo este proyecto y el proceso. Así que voy a contar un poco cómo fue, en nuestro caso, la experiencia de implementación. Bueno, para entender un poco, primero tenemos que desmenuzar o entender el proceso de la solicitud digital de laboratorio. En la misma va a requerir coordinación y comunicación con diversos actores del sistema de salud y también de diversos actores que son
de procesos de apoyo, y la solicitud comienza con el médico. El médico en el consultorio, a través de una plataforma que se llama Sigeos, una herramienta informática que luego le voy a mostrar un poco de qué se trata, realiza la solicitud al paciente, la solicitud de laboratorio con los análisis que le quiere realizar, y el paciente obtiene un turno. Va al laboratorio, saca un turno, y el día de la consulta el paciente va a la parte de admisión del laboratorio, ahí le hacen la identificación, le chequean, le dan como el presente y envían la solicitud. Esta solicitud viaja digitalmente hacia los box de extracción, en donde los técnicos en laboratorio van a chequear también la información de esta solicitud digital, la identificación del paciente, condiciones preanalíticas, imprimen las etiquetas de los distintos tubos, por ejemplo, para extraer sangre, sacan la sangre, se miran los tubos van al laboratorio, todo el proceso analítico que conocemos, se emite el informe final. Y este informe final luego también tiene que estar, va a estar en la historia integral de salud, va a estar ahí impactada para que el médico lo pueda ver en la siguiente consulta. Esto es como un poco de manera global el proceso para entender algunas partes en las que está involucrada, digamos, la digitalización de la solicitud de laboratorio. Bueno, la plataforma de SIGEOS eh, es, se denomina es el sistema de gestión hospitalaria, es una gran herramienta informática que cuenta con áreas como muy diversas, como vemos acá, por ejemplo, recupero de gastos, farmacia, también está la historia integral de salud y el módulo de laboratorio, como está marcado ahí en la presentación. Em, entonces, por ejemplo, el módulo de laboratorio, yo les voy a mostrar cómo es. Acá, se, cuando se quiere realizar una solicitud, se entra en la historia integral de salud, se identifica al paciente al que está en la consulta del médico, y el médico va a completar, como vemos acá, qué estudios le quiere realizar al paciente. Por ejemplo, creatinina. Entonces quiere solicitar una creatinina sérica, y escribe creatinina y así cada uno de los análisis que están listados ahí. Luego va a poner solicitar, se le va a agregar también campos que tiene que completar, como diagnóstico, semanas de embarazo si fuese necesario, o el nivel de urgencia, y solicita realiza esa solicitud de laboratorio. Luego, en el momento, como dije, de el día del turno, el paciente en la ventanilla de admisión se le va a dar el presente, se le va a constatar la identificación y que cumple con ciertas condiciones o que trae, por ejemplo, muestras, como es el caso de una orina completa, si tiene o demás. Ahí se lo va a identificar, se ingresa y se envía, se hace el envío de la solicitud. Y luego, en la parte de lista de trabajo, el extraccionista va a ver toda la solicitud de manera también digital, y todos los tubos que tiene que ir extrayéndole al paciente. Para poder, digamos, ordenar un poco cómo fue este proyecto y las etapas, lo ordené como en 4 etapas para ir contando. De todas maneras, hay que tener en cuenta que muchas partes se dieron como en simultáneo. eh, un poco apurados por algunos tiempos y a veces porque así es la manera de trabajar. Pero lo fui ordenando como en 4 etapas. La primera sería la homologación de prácticas de laboratorio y la actualización y confección de la tabla maestra. La homologación de prácticas tiene que ver con la manera en que nosotros denominamos cada uno de los análisis que realizamos en el laboratorio. Como el proyecto es transversal a todos los laboratorios del gobierno de la ciudad, de los distintos hospitales, esto parece que parece una tarea como sencilla, en realidad no lo es, porque muchas veces uno, por ejemplo, denomina perfil lipídico a cierta cantidad de pruebas y en otro lugar involucra otra serie de análisis. Entonces, ¿a qué llamamos cada cosa? Es una tarea que había que ponerse un poco a ordenar. La segunda etapa es la verificación de la interoperabilidad con el LIS, que es el sistema informático de laboratorio, es decir, que tanto el módulo de laboratorio y, digamos, SIGEOS en esta parte interopere adecuadamente con el sistema informático. La tercera es la informatización de las áreas de admisión, los boxes de extracción o distintas necesidades de hardware que, digamos, que se necesitaron justamente para llevar a cabo este proyecto. Y por último, que el informe final que se emita
esté impactado y se pueda hacer visualizar la historia integral de salud para que todo el médico lo pueda ver en consultorio. Bueno, en la primera etapa entonces sería la homologación de las prácticas de laboratorio y en esto están involucrados diversos actores como son las redes de especialistas, el bioquímico informático de la GESISAN, el área de calidad de cada laboratorio, especialistas de cada sector y los implementadores, que son aquellas personas que envían la de GESISAN para acompañar a los laboratorios en este proyecto y proceso de implementación. Acá surgieron distintas dificultades, como es el caso de prácticas que son pedidas como perfiles, como mencionaba antes el perfil lipídico, por ejemplo, o lo que nosotros denominamos hepatograma, que algunos, por ejemplo, pueden incluir, no sé, la albúmina y el colesterol, y en otros laboratorios tal vez no. Entonces, ponerse de acuerdo en qué significaba cada cosa y cómo íbamos a denominar a cada práctica, también fue mucho trabajo de reuniones de redes especialistas, de consensuar algunas prácticas. También aquellas prácticas que son refinables, es decir, que un mismo análisis se puede realizar en distintas, por ejemplo, tipos de muestra, como es algunos cultivos bacterianos, y poder discriminar de dónde proviene, si es un orocultivo, si es un cultivo de fauces, eso también. Eh, Otra dificultad que tuvimos fue algunos perfiles que son complejos y que requieren pruebas recurrentes, como por ejemplo, la recurrente es aquella que cuando yo solicito una, automáticamente me traiga otra en la solicitud. Por ejemplo, cualquier analito en orina de 24 horas tiene que venir digamos, acompañado del dato de una diuresis. Entonces ahí tenía que el sistema interpretar que cuando se pedía calcio en orina de 24, también tenga el dato de la diuresis. O, por ejemplo, cuando se pedía un seroproteinograma electroforético, traiga el dato de la albúmina. Y también lo que habíamos dicho de la denominación de las pruebas, que en este caso hay que entender que ahora el médico tiene un abanico de prácticas desplegables en donde tiene la opción de ir solicitándolas. Entonces, poder, digamos, denominarlas de una manera simple o entendible para el médico también es un desafío. Porque nosotros como bioquímicos estamos acostumbrados a hablar con métodos, con ciertas terminologías que a veces no es tan fácil de interpretar. Bueno, la segunda parte del proyecto tenía que ver con la interoperabilidad. El objetivo de la interoperabilidad, digamos, a grandes rasgos en salud, es permitir que varios sistemas compartan datos de pacientes, los almacenen de forma segura y los hagan accesibles para poder tomar decisiones basadas en evidencia eh, y poder, por ejemplo, tener distintos indicadores de los procesos. Las dificultades que se pueden presentar en este caso son la comunicación poco efectiva, que esto es bastante común cuando uno tiene que trabajar con actores muy distintos, o sea, nosotros, por ejemplo, tenemos que hablar con los encargados del proyecto en la DGCISAN y también con los programadores en el sistema informático y nosotros con los técnicos y con los otros bioquímicos en los sectores. Entonces, toda esa rueda de información y de comunicación a veces es un poco lenta o poco efectiva, digamos. Ahí siempre hay como alguna traba. Bueno, diversos formatos de datos que pueden ocurrir, como es que hay un sistema que puede utilizar una estructura para registrar un mismo dato y el otro sistema usa otra. Un ejemplo sería que en la solicitud de laboratorio digital a través de SIGEOS se hace por un campo desplegable predeterminado y el sistema informático de laboratorio lo tiene como un campo libre. Esos son como dos formatos distintos de tener la misma información. Entonces, también adecuar eso es complejo. También puede haber datos que sean incompletos o inconsistentes, que haya errores o campos obligatorios que no estén completos al migrar la información de un sistema a otro. Y que esto nos ocurrió, por ejemplo, nosotros al principio, ni bien arrancamos la implementación de este proyecto, que fue la velocidad y la latencia entre los sistemas. Es decir, cuando nosotros recibíamos la solicitud hasta que impactaba en el sistema informático, por ejemplo, había un tiempo de latencia que a veces no acompañaba con los tiempos del paciente, de que el paciente hacía la admisión y luego iba al box de extracción. Después, con el tiempo, eso se fue mejorando, pero al principio fue una dificultad que encontramos. Luego pasamos a otra etapa, que si bien yo la puse como tercera etapa,
también, digamos, fue transversal a todas, que fue la informatización del laboratorio, si bien obviamente nosotros teníamos gran parte del proceso informatizado, porque como bien dijo Jessy, el laboratorio en realidad es una de las partes del sistema de salud que más informatizado está. O sea, nos empezaron a aparecer diversas necesidades, como fue la compatibilidad entre el hardware y el software. Había computadoras obsoletas que no podían, digamos, correr los distintos programas que necesitábamos en simultáneo para dar respuesta a esta nueva solicitud digital. La configuración de las computadoras, de las etiquetadoras, de los escáneres, parecen cosas que son muy simples, pero después es la mayor traba en el trabajo diario. Que un box no cuente con la etiquetadora y que no saque bien la etiqueta y que el escáner no funcione, a veces enlentece la fila y, bueno, ocasiona muchos problemas. Entonces, todo esto que parece tal vez simple es algo que hay que siempre tener en cuenta a la hora de implementar un proyecto de informática. También lo mismo ocurrió con los puertos de entrada de la VPN para el gobierno de la ciudad, o sea, de las bocas de red que estuviesen habilitadas y que tengan conexión para todas las computadoras que necesitábamos. Y en cuanto a esto, siempre hay que tener en cuenta que hay que elaborar planes de contingencia, uno siempre tiene que tener algún as bajo la manga cuando las cosas fallan, porque muchas veces pasa que una computadora no funciona o que se cae de la red o que no hay una etiquetadora, entonces tener un backup de los datos y un backup de hardware eh, me parece que es bastante importante. Bueno, y por último, como la última etapa del proyecto es el informe final de los resultados. El informe, el sistema informático, el LIS, lo elabora como un PDF y eso automáticamente viaja y se adjunta, digamos, a la historia integral de salud, a la GIS, que después el médico ve a través de SIGEOS en el consultorio. Pero hay alguna idea de que en un futuro esos resultados estén en forma de grilla. Y acá surgen diversas cuestiones, como por ejemplo qué se hacen con estudios más complejos. El caso, vuelvo a traer el del proteinograma electroforético, que tiene todo un dibujo, por ejemplo, de un trazado. ¿Cómo entonces lo puedo informar o tener en la historia integral de salud de manera así, sin que sea un archivo de PDF? Entonces hay muchas acá cuestiones de empezar a preguntarse con algunos análisis de cómo es que pueden ser informados. También un poco tiene que ver con el cambio de cultura del paciente de los resultados que son digitales. La mayoría está acostumbrado a venir y que le imprimen su resultado en papel y de ahí llevarlo al médico, los análisis y todo. Y que el paciente confíe de que cuando llega a la consulta, el médico puede visualizar todo correctamente en tiempo y en forma. Eso es un poco del cambio de la cultura que de a poco va mejorando. Y también tener en cuenta que se reciben muestras y pacientes de demanda espontánea o de urgencias programadas y contar con un TAT adecuado para que el informe final, validado, impacte en la historia integral de salud en tiempo y en forma, muchas veces en pocas horas. En 1 o 2 horas, ese informe tiene que poder ser visualizado. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, un poco hablando del rol del bioquímico informático, si bien a veces no está como muy claro o está poco definido qué es un bioquímico informático, es un concepto como medio nuevo, que muchas veces no suele haber un profesional dedicado a esto o un especialista de esto, vemos que cada vez resulta más necesario y un poco en la idea de repensar el rol del bioquímico en la actualidad, con la automatización y informática, y eso, somos grandes analistas de datos. Muchas veces nuestro trabajo diario es eso. Y el bioquímico informático también viene un poco aparejado a este nuevo rol bioquímico. Un poco de las funciones que creo yo que realizan el rol, o sea, que tiene el bioquímico informático y que empecé a pensar a raíz de todo este proyecto son la de participar en la adaptación del sistema informático de laboratorio a nuevas necesidades que surgen y aparecen, la evaluación del riesgo para la seguridad del paciente de cambios realizados y las implementaciones, esto de trabajar en conjunto con por ejemplo, los desarrolladores o los programadores, que a veces no entienden, o digamos, no tienen por qué entender cuál es el impacto que tiene
algún cambio que se realice en el sistema informático. Y el bioquímico es el encargado de decir, esperen un segundito porque esto puede haber una serie de problemas o vamos para adelante con esto, que está todo bien, digamos, eso es parte de nuestro rol. Asegura que el LIS se comunique correctamente con la historia informática en salud, también el reporte de los errores y el seguimiento de esos errores, colaborar con la normalización o la homologación de nomenclaturas para garantizar consistencia de registros, supervisar la coherencia bioquímica y clínica de los resultados generados y la capacitación y el soporte técnico a otros profesionales en el área. Em, Un poco esto tiene que ver con el análisis de datos y la idea de la mejora continua que tenemos siempre quienes trabajamos en gestión y que el bioquímico informático permita o colabore con la utilización de los datos que genera el laboratorio para poder producir estadísticas, evaluar tiempos de respuestas, tasas de error y detectar patrones clínicos relevantes. Contamos con una gran herramienta que es una enorme cantidad de datos y tener como esos datos y poder utilizarlos, me parece que es como de gran potencial. Bueno, ¿cuál es el rol entonces del bioquímico informático en el sistema general de salud? Mejorar la seguridad del paciente, reducir errores por mala interpretación de pedidos manuscritos o duplicaciones innecesarias. Esto sí lo vimos al implementar este proyecto de informática en salud, que disminuyó notablemente la cantidad de errores de identificación por transcripción, por el DNI, que no se entiende si es un 3 o si es un 8, se redujo notablemente y eso tiene, la verdad, me parece que un impacto muy positivo en la seguridad del paciente. Lo que es la optimización de recursos permite una gestión más eficiente del laboratorio, evita repeticiones de estudios, por ejemplo, y mejora los tiempos de respuesta. También contribuir a la toma de decisiones clínicas basadas en evidencia, que es un poco lo que mencionaba anteriormente, y promover la calidad y la trazabilidad. El proceso, desde que inicia en la solicitud del laboratorio hasta el final, que es la emisión del informe, todo ese proceso, como es digital, queda registrado y eso permite auditorías, mejoras continuas y poder detectar errores en toda la cadena y todo el proceso en general. Bueno, un poco volviendo a cómo fue la implementación de este proyecto de la solicitud digital del laboratorio, la labor de la implementadora fue fundamental en la capacitación porque hubo que capacitar a todos los profesionales médicos de todo el hospital, personal administrativo, técnicos en laboratorio y bioquímicos, y también se llevó un registro detallado de todas las personas capacitadas y sus datos de contacto. Y esto parece que es algo como que tal vez carece de relevancia, pero fue fundamental y ahora voy a explicar por qué. Les traje así como literalmente un screenshot de cómo fue que se iba anotando uno por uno todos los servicios que se iban capacitando y un check de si ya estaba completa o no la capacitación. Imagínense el tiempo que tomó esto, pero para nosotros fue fundamental porque había que enseñarles directamente toda una herramienta digital nueva. Durante la implementación, el reporte de los incidentes, incluyendo la causa, la fecha, fue muy importante y se creó con el fin de dejar la constancia y poder solicitar asistencia a la DGCISAN. Y se continuó durante la implementación, una vez que ya se lanzó, digamos, la solicitud digital, se continuó capacitando de forma dirigida porque nosotros detectamos un incidente o un error en la carga de la solicitud, se podía, con el contacto que ya teníamos, capacitar de forma dirigida y eso generó, la verdad, gran valor y logramos disminuir la cantidad de errores y también aumentar mucho la solicitud en poco tiempo, las solicitudes, pasarlas de papel a una solicitud digital. Así es como nosotros reportábamos el problema con la solución y después hay otras columnas que las saqué, pero que son la fecha, el contacto, quién se encargaba, todo bien, digamos, en tiempo real, haciendo un seguimiento de todo este proyecto. También lo mismo,
servicio por servicio, nosotros poníamos si está completamente capacitado, si seguían mandando las solicitudes en papel, qué médico especialmente las seguía mandando para ir a hablarle, volverle digamos, a explicar cómo era todo el proceso, si le había quedado alguna duda, etcétera. Esto fue para mí una de las cosas más importantes que tuvo todo el proyecto. Y bueno, un poco los resultados que tuvimos, se comenzaron a recibir solicitudes electrónicas a partir del mes de septiembre del 2024, y ya en diciembre de ese año se recibieron más del 80% de las solicitudes de manera digital. O sea, en 4 meses de 0 a 80. Ahora estamos arriba del 90%. O sea, yo creo que fue como bastante exitoso la implementación, y lo logramos en poco tiempo, pero fue como mucha energía y estar muy encima de el seguimiento de cada una de las etapas. Bueno, y como conclusiones en general, creo que la integración del laboratorio a la historia integral de salud fue progresiva y en general bien aceptada por el personal. Al principio hubo desafíos técnicos y de adaptación a este nuevo proceso. Se logró más del 80% de solicitudes digitales en 3 4 meses, mediante acompañamiento y distinta resolución de incidencias que pudimos registrar y seguir. Se identificaron dificultades como errores en solicitudes y algunos problemas de interoperabilidad, pero la experiencia nos muestra que la planificación y la capacitación y el seguimiento permiten una integración que creo que fue exitosa, y todavía persisten algunas barreras como algunas resistencias al cambio en personas muy puntuales, pero la verdad muy bien, y la necesidad de tener un soporte técnico continuo. Así que bueno, muchas gracias. Bárbaro, Mile, muchas gracias. Por las dudas, aclaro, ¿tienen algún box de preguntas por ahí? Si quieren ir dejando preguntas, pueden hacerlo y al final las leemos. Maribel, cuando estés, seguimos con vos. Muy bien, me toca el final. Vamos a ver si los convenzo de seguir conectados, escuchando. Vamos a ver. Ahí vemos perfecto. Ahí ven, perfecto. Muy bien. Bueno, primero gracias por la invitación. Para mí es un gusto poder compartir el trabajo que se genera en equipo. En el laboratorio donde trabajo tengo el gusto de no solamente empujar un montón de tareas, sino que mucha gente se suba al mismo tren. Y estamos todos muy conformes con los resultados, entonces como los resultados hablan por sí solos, es fácil después traccionar y lograr que la gente se enganche para hacer un poco más. Entonces, con un poco de idea y un poco de conocimiento de base, y mucha maña, uno puede hacer muchas cosas. Jessy, le dijeron que Jessy Sardaños está haciendo el segundo año de la carrera de informática en salud. Yo la crucé en una reunión y ella me contó lo que hacía en esa carrera y era lo que yo estaba buscando, así que me enganché por detrás y yo estoy haciendo el primer año de la misma carrera en el hospital italiano y realmente nos permite dar forma para un montón de cosas y estructurar conocimientos que cada uno de nosotros en el laboratorio ya tiene y tiene que encontrar la forma de cómo canalizarlo para obtener toda esta clase de beneficios digitales, porque todo lo que es digitalización es solamente la estructura, es solamente un paneo que necesitamos darle orden con los conocimientos que ya tenemos. Entonces es una manera de estandarizar los procedimientos que nosotros hacemos a diario e incorporar la digitalización en el momento. Así que bueno, lo que voy a hacer es compartir con ustedes todo lo que fue un proceso de cambio y de cambio de cabeza que hicimos en el laboratorio cuando empezamos a implementar digitalización en general y autovalidación en particular. Y lo tomo esto como si fuera un proceso donde no se termina, porque cada vez le exigimos más a la herramienta y buscamos hacer más cosas que se puedan implementar y que se puedan aplicar de manera más simple, ¿sí? Voy a ver el tiempo, así no me excedo. Bien. Entonces, por dónde arrancamos, digamos? ¿Cuáles son las bases que necesitamos saber con respecto
con respecto a todo este proceso de autovalidación y empezar a trabajar, ¿sí? Definamos qué es autovalidación, porque puede que haya algunos de ustedes que participen en procesos de autovalidación y hay otros que no, que todavía no lo tienen. Entonces vamos a ver si los convencemos de que se suban al tren. Como una definición general, es un proceso post-analítico, ¿sí? Es así que nosotros tenemos que tener controlado, verificado, aceitado, trazado, todo lo que va con anterioridad. En ese proceso post-analítico, incluimos algoritmos informáticos que nos ayudan a liberar resultados de análisis clínicos sin intervención humana directa, ¿sí? Porque esa configuración de esos algoritmos informáticos lo hacen humanos. Entonces, sin intervención directa humana, que usa criterios y una lógica matemática que está establecido, que está parametrizado anteriormente, que tiene documentación de respaldo y que ha sido probado en otros escenarios. Entonces, no es otra forma de pasar a estandarizar un procedimiento de manera automática generado por nuestro mismo intelecto. Ahora, ¿quién va a definir entonces esos criterios y la lógica para generar esos algoritmos? El mismo laboratorio, ¿sí? Se generan criterios transversales del laboratorio donde se establecen mínimos, se establecen máximos y cada jefe de departamento con la expertise máxima de cada departamento es el último responsable de la definición de esos criterios para saber a dónde vamos a estar parados y cuáles van a ser los resultados de los pacientes que vamos a autorizar para esa liberación automática sin una visualización humana directa. ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta como punto de partida? ¿Cuál va a ser el sustrato para trabajar? Datos de pacientes. ¿Qué datos de paciente? Sexo, edad, semana de gestación en el caso de que esté embarazada, peso, altura, otros datos de acuerdo al analito, ¿sí? Se suman a valores de referencia, que pueden ser intervalos numéricos, resultados dicotómicos, o sea, que sean positivos o negativos, que sea presencia o ausencia, ¿sí? Detectable, no detectable, resultados cualitativos, ¿sí? Reactivo, no reactivo, títulos, todo va a estar relacionado con esos valores de referencia. Y un delta check. ¿Qué es un delta check? Es un periodo de tiempo. Ya después se los voy a mencionar más adelante. Es una comparación en un periodo de tiempo donde se puede hacer por porcentaje o por un rango de variación de manera absoluta. Con esas tres patas yo voy a empezar a trabajar sobre un proceso transversal. ¿Qué hace el sistema? El sistema de laboratorio capaz de realizar autovalidación va a emular un algoritmo humano con una validación manual. Entonces nosotros vamos a configurar para que el sistema haga lo que nosotros hacemos normalmente como rutinario. Yo siempre les digo a mis compañeros en el laboratorio, si vos haces un proceso repetitivo y lo haces todos los días y lo haces varias veces al día, eso se puede parametrizar y se puede estandarizar. Entonces es totalmente automatizable y le puedo participar porque mi cerebro está haciendo la misma tarea todo el tiempo comparando de la misma manera. Entonces eso se puede sumar a un algoritmo que sea automático. Entonces, ¿cuál es el objetivo central? Ajustar un intervalo de seguridad de acuerdo a distintos parámetros donde yo como bioquímico voy a estar seguro que los resultados que se validaron siguiendo esos parámetros incluidos en ese intervalo de seguridad van a replicar el criterio bioquímico profesional que nosotros tenemos para validar los resultados. Entonces, yo puedo ir complejizando y agregando más variables, agregando más parametrizaciones y más criterios que puedo ir sumando. Entonces así lo que va a hacer es que el porcentaje de autovalidación sea mayor. Mientras yo más herramientas le dé al sistema para que pueda comparar, que pueda agregar, que pueda sacar, entonces más fácil va a ser que las acciones humanas sean cada vez menos y por lo tanto los resultados autovalidados sean en mayor cantidad. Entonces, ¿cuáles son los beneficios que tenemos ante los procesos de validación? La disminución de errores, disminuye el tiempo de validación porque es automático, se reproduce fácilmente porque yo lo puedo pasar a una misma regla en distintas áreas de departamentos del laboratorio, en distintos criterios, lo puedo reproducir en otras determinaciones, puedo sumar más información que esté relacionada con uno u otro criterio. Puedo eliminar la subjetividad del operador, no va a depender si es el operador que trabaja a la mañana, a la tarde o en el turno noche. Siempre el mismo criterio va a avanzar si es durante la semana o el fin de semana. Se estandarizan también
comentarios y observaciones, no importa quién es el que esté validando, los comentarios siempre van a ser los mismos, entonces si es Juan, Pedro o Margarita que validó o el sistema de autovalidación, se siguen todos con el mismo criterio. Se optimizan los tiempos del usuario que valida. ¿Por qué? Porque yo voy a dejarle más tiempo para que valide todos aquellos pacientes, aquellas determinaciones que realmente necesitan ser miradas y necesitan una verificación posterior, un análisis diferencial, otro para hacer un diagnóstico diferente, un agregado de otras determinaciones, un afinado de un criterio profesional. Entonces, lo que va a hacer el sistema de autoevaluación es correrme las tareas rutinarias, las tareas simples de baja complejidad, para que yo tenga mi capacidad mental directamente puesta en el paciente que realmente lo necesita. Y otra, disponibilidad de tiempo y atención a pacientes que necesitan esa validación que yo les decía. ¿Cuáles son los desafíos? Y yo hablo de construir para después reconstruir y un proceso de innovación intrínseco que lleva toda la implementación de herramientas digitales. Ahora que estamos hablando, estamos en la era de la inteligencia artificial, donde yo puedo obtener desde que me sugiera una decoración para un cumpleaños de uno de mis hijos, una receta de cocina o me busque los últimos papers sobre alguna determinación, es como medio ridículo pensar que en el laboratorio podemos seguir trabajando como lo hicimos 10 años atrás. No les digo 50, 10 años atrás. Entonces, nosotros pensamos en esos modelos operativos donde de la muestra se hacía un procesamiento, sea cual fuera, se obtenía un resultado y a partir de ahí se generaba un informe en papel y se le entregaba al médico o al paciente. Después empezamos a complejizar un poco más estos sistemas operativos que hoy sabemos que no son reales porque esas muestras vienen de pacientes ambulatorios, de sedes que pueden estar alejadas, entonces hay un montón de variables preanalíticas que hay que considerar, de derivaciones que la parte preanalítica puedo no poder controlar y tengo que estar atento de qué es lo que puede surgir. A partir de ahí van a una sede central o sedes aledañas que pueden estar conectadas para un procesamiento y yo a partir de ahí hago un procesamiento y una generación de informes que pueden ir con formato papel, que cada vez son menos, formato en vía web o también un montón de dispositivos electrónicos o generación de correos electrónicos, alertas a pacientes. Tenemos un montón de gestión diferente a lo que era 10 años atrás. Entonces, cuando me puse a jugar con la inteligencia artificial y le digo, bueno, necesito información sobre un laboratorio tradicional y un laboratorio 4.0, que ustedes saben que es el posterior a toda esta revolución industrial 4.0, se habla post-revolución industrial tradicional. Cuando puse en un buscador de internet, me trajo esa foto como laboratorio tradicional. Y yo digo, eso no es lo que yo tengo en la cabeza como el laboratorio tradicional. Es esto. Y este es el que me ayudó a diseñar mi amigo el ChatGPT. Cuando yo le dije, estas son las características de un laboratorio tradicional. Y me sacó esa foto. Entonces yo digo, ¿qué es un laboratorio tradicional? Fíjense que hay mucha gente amontonada en un montón de en un medio de montón de equipos, personas, papeles, tubos y gradillas en lugares donde no se identifica si es un lugar limpio o un lugar sucio, personas transcribiendo resultados a mano, equipos que pueden ser equipos automatizados, pero que necesitan una acción de un operador directo. Una persona que tenga que estar buscando y sacando cosas de un inventario, eso es un laboratorio tradicional. Y no es el laboratorio que nosotros debemos estar trabajando o pensando que vamos a trabajar. ¿Cuál sería el laboratorio 4.0? Aquel laboratorio donde el movimiento de muestras no tenga la menor intervención humana posible, donde el humano se capitalice y el humano genere valor en la cadena, donde pueda ser capaz de analizar resultados, cargar información, darle un valor agregado a cada uno de los resultados y tratamientos de los resultados de sus pacientes a través de la medición de indicadores, métricas, tableros. Todo eso tiene que estar interconectado para un laboratorio 4.0. Y cada vez vamos a ir pasando a un nivel mayor y le vamos a ir exigiendo de una mayor manera, donde cada vez las personas estén más alejadas de la parte operativa dura, donde los equipos realicen la tarea y los humanos nos dediquemos a hacer lo que hacemos mejor, que es pensar. Entonces, esa parte es lo que
vamos a tener que aprender a deconstruirnos y construirnos porque tenemos un montón de herramientas que nos ayudan a pensar mejor. Entonces, como para hacer esa dualidad, esa dicotomía entre lo que es el laboratorio tradicional, donde uno mira las cosas como dependencia de tareas manuales, una trazabilidad que tengo un montón de gaps o de zonas grises que no puedo identificar, una interoperabilidad, que lo hablaron las chicas antes, no hay conexión entre cada uno de los sistemas o sistemas de los distintos equipos automatizados, una automatización que está desconectada en general. Yo puedo tener los mejores equipos de última generación, pero si no están conectados entre sí con un sistema, igual necesito una persona que esté trasladando esa información de un lado a otro sin hablar con la cantidad de riesgo de errores que podemos tener. Entonces tenemos que migrar a ese laboratorio 4.0 donde tengamos una puesta en valor del recurso humano calificado, capacitado, en el que invierte el laboratorio para que esté formado y sumarlo a una trazabilidad, una interoperabilidad y una automatización que esté integrada, conectada, que tenga acciones conjuntas. Todo eso hace que yo pueda controlar el proceso, tenga una eficiencia con respecto a la cantidad de horas hombre que gasto para determinados procesos y lógicamente van a bajar los costos económicos de cada uno de los laboratorios y mejorar las eficiencias en el tiempo de respuesta, que en definitiva es lo que le importa al paciente. No ve todo lo que está detrás del laboratorio. El paciente ve que tenga resultados que sean rápidos y que sean de calidad, que sean confiables, que puedan tomar, que el médico pueda tomar decisiones sobre su diagnóstico y sobre su tratamiento y que tenga una espalda. Entonces, todas estas soluciones digitales llegan como para organizarnos los procesos, para optimizar y también para generar calidad, generar esa tranquilidad o esa, como digo yo, paz mental que me genera que el sistema está trabajando y yo estoy tranquila que está trabajando bien, porque no va a depender de que esté cansada, que como me pasa a mí, que esté cansada, que sea muy lunes o que sea muy viernes, que sea que no dormí a la noche porque mis hijos están enfermos. Nada de eso se va a ver alterado con un sistema. Entonces yo puedo combinar esa tecnología para lograr un análisis de datos y experiencias y de atención a pacientes para generar esa información de calidad en cada vez menos tiempo y que el servicio hacia nuestros pacientes o en el caso de los laboratorios que tengan derivaciones puedan ser de calidad. Entonces, ¿cómo es que mostramos ahora? Empiezo a hablar un poco del camino que nosotros hicimos, hago un análisis introspectivo con respecto en el laboratorio. No es algo que se cambia de la noche a la mañana. Nosotros llevamos un proceso de cambio que arrancó allá por 2011 con la implementación de un sistema que evolucionamos de un middleware, o sea, un sistema de transferencia de información nada más, para un sistema que empieza a hacer algo, a procesar algo con los datos. Después, 7 años después, implementamos todo un sistema operativo que mantenemos hasta el día de hoy, que es el core operativo de nuestro laboratorio, donde yo tengo interconectado equipos y hay carga manual de resultados y tengo la trazabilidad y la monitorización de todo lo que funciona en el laboratorio, corre por ese sistema. Luego hicimos una centralización de servidores, teníamos 3 servidores distintos en 3 lugares distintos y los pacientes tenían la información compartimentada. Entonces allá en 2019 eliminamos 2 servidores, cambiamos y migramos a uno único y hasta hoy mantenemos así. Y empezamos a trabajar sobre un soft de Power BI que gestiona hace o el diseño de tableros de gestión que nos permite medirnos internamente y más allá de los KPI normales que tenemos, podemos sumar un montón de otros indicadores que ayuden a hacer mejores procesos internos y para afuera también para el paciente. En 2021 hicimos cambios grandes de autovalidación, donde empezamos a generar un entramado de reglas que nos permitió aumentar nuestra autovalidación. Implementamos un soft de control de stock y órdenes de compras automáticas para empezar a sacar también ruido de fondo y empezar a valorizar el tiempo de cada uno de los recursos humanos. Hace 2 años empezamos con un cambio de LIS y pudimos tener un backup con todo este proceso core del laboratorio para saber en dónde estábamos parados y hacia dónde estábamos yendo. Entonces nos permitió trabajar bien. Después empezamos a
manejar el control de calidad porque nos empezamos a expandir, entonces necesitamos mantener controlado y conectado todo lo que es control de calidad, migrado a tableros de gestión, todos los indicadores de calidad y empezar a trabajar con los insumos dentro del laboratorio de manera integral también. Nosotros somos un laboratorio que está, como bien lo dijo Sofi, estamos en Córdoba Capital. Tenemos 27 sedes, una sede central. em, y otros centros de atención. 19 están en la ciudad capital y 8 en el interior de la provincia. Tenemos un entramado bastante complejo de logística interna para traslado de muestras, en donde nos estamos reinventando a diario porque seguimos creciendo y queremos que nuestros pacientes sientan que tienen el mismo valor en cualquiera de las sedes en donde vayan. Nosotros tenemos nuestro lema que es pasión por la excelencia, así arrancamos. El año que viene cumplimos 30 años de institución y estamos migrando a un enlace a donde vos estés, tener el mismo trato, el mismo servicio, la misma calidad de resultados y de atención que puedes tener en cualquiera de nuestras sedes. Entonces, esa valorización de la marca lleva por detrás otras obligaciones, ¿sí? Nosotros tenemos, para que dimensionen el laboratorio, así después les cuento qué es lo que hacemos, un promedio de 16.000 estudios mes a más de 1.900 pacientes ambulatorios que recibimos y recibimos más o menos la misma cantidad de muestras derivadas de otros colegas. Estamos en crecimiento en los años anteriores con respecto a la cantidad de determinaciones por año. En 2025 hasta el finales de abril llevamos casi 2 millones de determinaciones realizadas. Tenemos un par de colaboradores más, aparte de esos números, ya estamos cerca de los 200 por contratación en los últimos días, son 205 si no me equivoco. En el área técnica somos cerca de 80 personas y de los cuales bioquímicos que validan y realizan acciones sobre los resultados somos 40 personas. Em, de esos pacientes ambulatorios, el 85% de las pruebas ingresan a 3 sedes de nuestros laboratorios. Obviamente la sede central se llama así porque recibe la mayoría de las sedes, es la sede original del laboratorio. Y los 10 estudios más frecuentes pertenecen a hematología, química clínica y endocrinología. Las determinaciones más comunes del laboratorio son el citológico, recuento de plaquetas, glucosa, creatinina y TSH. Em, Tenemos más de 900 determinaciones, 350 colaboradores bioquímicos que nos derivan. Y con respecto al servicio de nuestros pacientes, es una permanencia total en el laboratorio que no supera los 20 minutos y tenemos un 97% de satisfacción y más del 90% de los resultados informados dentro de las 24 horas. El TAT general que tenemos, o sea, el tiempo de entrega de resultados son 5 horas y media a partir de la toma de muestra. ¿Cómo funciona el esquema de nuestro proceso? Y acá también estuve jugando con mi amigo ChatGPT, donde le expliqué cómo era nuestro proceso y le dije que necesitaba imágenes. Entonces digo, un paciente que está a la noche puede hacer una precarga en el sistema, cargar sus datos personales. Y después va al laboratorio, valida esa información, el administrativo lo recibe, corrobora el número de documento y levanta toda la información que cargó, se le toma la muestra, se verifica y se hace un proceso de check-in, luego la muestra, de acuerdo a donde vaya, puede tener un escaneado manual para una distribución hacia alguna sede, algún área determinada, o puede ir directamente por un sistema de correderas automáticamente migrando. Llega a la parte de procesamiento, de acuerdo de dónde se trata el laboratorio, tiene distintos esquemas. A partir de ahí, el resultado pasa al proceso de autovalidación, donde tenemos un bioquímico que está sentado validando lo que el proceso de autovalidación dejó bloqueado. A partir de ahí, cuando se valida manual, el resultado es firmado, también autoverificado y aparece en las plataformas digitales y en el portal de los médicos para que también puedan acceder. Entonces, el paciente, lo que nosotros estamos orientados y nuestro norte es que el paciente en cualquier lado, en cualquier momento, pueda acceder a sus resultados y pueda interpretar un poco de lo que se refiere a sus análisis en general. Pero para eso necesitamos toda una infraestructura por detrás, ¿no? Entonces,
hay muchos que hablan de el concepto de un iceberg, de qué es lo que tiene debajo. A mí no me gusta mucho ese concepto porque lo veo como algo demasiado estático. Los que me conocen saben que yo no soy estática, entonces eh, me gusta pensar como el laboratorio como un gran hormiguero que va por debajo, donde hay un montón de cosas que están debajo de la superficie que el paciente no ve. Pero sin eso no ocurre nada de lo que está en la superficie. Entonces, ¿de qué estoy hablando? De que ese paciente ve los resultados y a partir de qué empieza a ver. Tengo una logística, un manejo del stock, un proceso de calidad ajustado, recursos humanos calificados, innovación en los procesos, digitalización, autovalidación de resultados, protección de los datos de ese paciente, interoperabilidad, control de los tiempos de respuesta. Tengo un equipo de profesionales que trabajan para tratar de meterse y hacer esas configuraciones y empezar a mezclar un poco de lo que es lo que hablaban recién las chicas, en lo que es la función del bioquímico mezclado con el área de sistemas para poder empezar a configurar esquemas y algoritmos que nos permiten darle un mejor servicio a nuestros pacientes. Entonces, eso es lo que nos lleva hoy a esa pasión por la excelencia, donde nosotros decimos lo que hacemos otorga valor. Y eso que otorga valor muchas veces está jugado con la cantidad de tiempo que tenemos. Entonces viene el proceso de autovalidación para que nos ayude con ese tiempo. Entonces, ¿qué datos se necesitan para la autovalidación? Para que empecemos a pensar qué datos hay que parametrizar, ordenar y hacer que sea un ingreso ordenado de información para que después se pueda trabajar con esos datos, ¿sí? O sea, hablamos de datos de paciente, yo les mencioné antes, fecha de nacimiento con la cual se calcula la edad, sexo, diagnóstico, medicación, si es un paciente ambulatorio, si está internado, si es de domicilio, un montón de cosas que vienen relacionados con el paciente en sí, peso, altura, todo eso son demográficos del paciente. La muestra, qué tipo de muestra es, qué prioridad tiene, cuál es la calidad, si está lipémica, si está hemolizada, cuáles son las características que tenemos, si es una muestra derivada, si se congeló, si se descongeló. Todos esos casos preanalíticos que sabemos que está el 70% de los errores del laboratorio es lo que hay que ponerle foco. Después sigue la parte analítica en sí, donde yo tengo el equipamiento y está relacionado con las mediciones de control de calidad, ya sea calibraciones o controles de calidad interno, índices séricos, alarmas de los equipos que nos puedan arrojar de qué es lo que está ocurriendo. Las metodologías manuales, ver los valores de referencia, errores de tipeo que también están salvados por el sistema, porque si no se escribe positivo como se debe escribir y por error de tipeo ponen 2S, el sistema también lo bloquea, porque el valor que tiene que salir es positivo con una sola S y no con dos. Resultados, yo lo que puedo hacer es modificar reglas de validación de acuerdo a alarmas que me den los equipos con resultados, por ejemplo, células de irritación en un análisis, en un equipo de hematología, comentarios automáticos con respecto a aclaraciones, por ejemplo, cálculos de clearance de creatinina, que me adoce un comentario automático que me diga resultado de acuerdo al índice de masa corporal o resultado no acorde o me agregue también comentarios automáticos cuando la calidad de la muestra no es adecuada. Y después caigo al proceso posanalítico en sí, donde sí voy a analizar delta check, reglas de resultados para que se bloqueen o se agreguen otros test, comprobación de otras pruebas que puedan llegar a estar relacionados con el test que voy a validar, comparación de resultados de distintas metodologías, donde yo puedo tener un analito, por ejemplo, un análisis de toxoplasmosis, y puedo tener información histórica del paciente que venga por hemoaglutinación, por ELISA, por electroquimioluminiscencia, por hemoaglutinación, que venga por distintas metodologías, indica lo mismo, entonces también lo tengo que comparar. Y empieza cuáles son los medulares, ¿no? ¿Qué es lo que busca el algoritmo de autovalidación? Entonces, como les decía antes, esos demográficos entran para clasificar al tipo de paciente de acuerdo al demográfico. Si es un paciente pediátrico, si es una embarazada, si es un adulto, y de ahí estratifico los valores de referencia según sean cuantitativos o cualitativos, de acuerdo a los demográficos. Y el delta check, donde yo voy a empezar a comparar con los históricos de pacientes de la misma u otra determinación. Entonces, este concepto de delta check, ¿a dónde vamos? Es un rango aceptable, ya sea en porcentaje o valor absoluto,
en un intervalo de tiempo determinado, para que yo lo voy a aplicar a cada uno de esos analitos y va a comparar el resultado de ese analito de hoy con el resultado histórico de ese paciente, de ese mismo analito, en un tiempo que esté definido y que lo defina el bioquímico y puede cambiar de acuerdo a cada uno de sus analitos. Por eso es individual. Y a su vez se va a tener en cuenta tanto la bibliografía como los criterios médicos y también el cálculo del valor de referencia para el cambio, que ahí entra la gente de calidad, donde se meten un montón de parámetros, se hace la fórmula del cálculo de valor de referencia para el cambio y se mete adentro de la configuración de ese delta check. Entonces, ¿en qué vamos a estar trabajando, ¿no? En las acciones directas que va a hacer el sistema para completar esa autovalidación. Va a liberar los resultados en entornos controlados bajo esos parámetros que hablamos antes, que estén prefijados. ¿Qué más va a hacer? Va a repetir de acuerdo a las reglas. Yo le puedo poner cuáles son los esquemas de repetición que quiero que siga, cuáles son las pruebas adicionales o reflejas que quiero que agregue. Por ejemplo, si me piden un Western blot para VIH, que es un confirmatorio de VIH, que le agregue una serología de screening, porque yo no sé si fue paciente nuestro o no, y quiero que esa, que en teoría es la segunda muestra para confirmar identidad, tenga su screening también. Entonces lo puedo agregar por más de que el médico no me lo pida. El agregado de comentarios u observaciones automáticas que les venía comentando, el bloqueo de validación automática para revisión manual en el caso de, por ejemplo, en hormonas, yo puedo tener un resultado que entre en bajo rango normal de una TSH con una T4 libre, pero no condicen entre una y la otra. Entonces, con una regla yo le puedo decir, para estos valores de TSH, la T4 libre tiene que estar dentro de este rango. Si no está dentro de este rango, retener. Entonces, por más de que independientemente podrían estar autovalidadas, yo los retengo con una regla, entonces será el profesional bioquímico el que lo valide manualmente, mande a repetir o agregue una determinación alterna. Pero esto no es algo que nosotros, si bien hacemos camino al andar y fuimos aprendiendo, hay un montón de normas que se fueron actualizando sobre esto. Una es la ISO 15189 en su versión de 2022. Hay un capítulo en el 7, habla de la selección, revisión, liberación e informe automatizado de los resultados, donde habla básicamente de que se debe asegurar de esos criterios, ¿sí? Que esos criterios para la selección, la revisión y la liberación de esos análisis de manera automática estén fácilmente disponibles y que sean comprendidos por el personal responsable. Cada jefe de departamento es responsable de la configuración y cada usuario, cada bioquímico validador también tiene que estar al tanto de cómo son esas configuraciones y qué comprende esa validación automática. A su vez, estima que tienen que ser revisados y verificados regularmente y se pueden suspender rápidamente frente a cualquier problema, cambio de procedimiento, problemas con algún equipo, se pueda poner la autovalidación en suspensión. Y después tenemos normas como la de la CLSI, que habla de procedimientos de autovalidación y te da este documento es específico de autovalidación. Entonces habla de instrucciones para informar resultados, tiene criterios para repetir, para informar valores críticos, procedimientos, cómo tienen que estar aprobados y firmados, ¿sí? Por la dirección técnica del laboratorio. Después tiene toda una parte que habla sobre el desempeño y el control de ese sistema de autovalidación y que debe hacerse regularmente, por ejemplo, anual, y obviamente cada vez que se cambia el procedimiento. Vamos a pasar y les voy a dar ejemplos de cómo lo trabajamos nosotros, ¿sí? Por ejemplo, yo arranqué por esto, ¿sí? Un manejo de QC. Esta es la parte controlada en nuestro sistema donde yo puedo ver de manera automática, por eso puse una foto, no es del laboratorio, digo, ¿qué es lo que uno tiene que estimar? Que están los equipos están funcionando, que el control que yo largué está aceptado. Entonces, ya sea en este equipamiento o en cualquiera de las sedes del laboratorio, yo lo puedo controlar directamente por el sistema sin necesidad de estar parada enfrente de la pantalla de cada uno de los equipos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Calculamos fórmulas, generamos índices, por ejemplo, acá tiene un ejemplo del clearance de creatinina con pruebas complementarias. Usamos variables como el peso y la altura, que son variables. Podemos meter información en un cálculo que sea responsable, no sé, a un valor de creatinina, por ejemplo. em, con un clean de creatinina estimado que va a depender la fórmula que se use de acuerdo al valor de creatinina
del paciente y si es femenino, si es masculino, el uso de los demográficos de acuerdo a la edad y el sexo del paciente, las reglas de validación, lo que les contaba con las hormonas tiroideas, por ejemplo, o no, por ejemplo, si las transaminasas dan valores iguales, la ST y la LT si dan valores iguales, las bloquea o le agrega uno a la que definan, puede ser la ST, por ejemplo. Entonces no me van a salir dos tranzas de 20, me van a salir 20 y 21, para que el médico después no diga que está mal hecho. Todas esas cosas se pueden hacer de manera automática, ¿sí? Comentarios automáticos, las reglas de validación de acuerdo al tipo de muestra. eh, Hay millones de cosas para hacer. La gente de sistemas no le gusta cuando yo les digo, todo se puede hacer con el sistema, hay que pensar cómo hacerlo. Y eso les trae muchos dolores de cabeza, pero para eso estamos los bioquímicos, como para allanarles un poco las reglas. Y acá les muestro datos nada más del laboratorio, cómo nos ayuda con respecto a la autovalidación general. Nosotros tenemos alrededor de un 80% de autovalidación, va fluctuando de acuerdo a los meses, los brotes, si tengo brote de dengue, no tengo brote de dengue, y de acuerdo a las campañas que hacemos, va cambiando, pero tenemos todos índices generales que superan el 75%. Las determinaciones más frecuentes, fíjense que tienen un índice de autovalidación bastante grande. Acá es la cantidad de pruebas que tenemos proporcionalmente, mientras más grande es el cuadrado, más cantidad de determinaciones son. Fíjense que las principales áreas del laboratorio son química clínica, endocrino, hematología. En ellas tres tenemos una autovalidación grande. Acá teníamos un color bastante oscuro en las orinas, ahora hemos aplicado autovalidación también en las orinas, así que subimos, por eso ese 76 ya está cerca del 80. Ahora tenemos en química clínica las principales determinaciones. Fíjense, el valor de glucosa supera el 90% de autovalidación. Acá tenemos en endocrinología, supera el 70%. Este fue un gran desafío, porque autovalidar hormonas, marcadores tumorales, es complejo, requiere un entramado de reglas lógicas que necesitan ser probadas y verificadas. Eso no es algo, no lo mencioné, pero todo proceso de autovalidación tiene siempre una etapa de prueba, de testing, en donde yo genero pacientes de prueba, lo interpelo, pongo la regla a funcionar y me fijo cuál es el resultado, si autovalidó lo que yo hubiera validado, si frenó lo que yo hubiera frenado, repitió lo que yo hubiera repetido. Entonces, todo ese proceso, una vez que se da el OK, recién pasa a producción. Autovalidación en virología, tenemos un 90%. En esto realmente fue un gran trabajo en equipo, acá para que vean las 10 determinaciones más frecuentes, y les marqué las tres que son determinaciones manuales, donde la carga manual igual se realiza en este sistema y se autovalida. Entonces, los resultados también son factibles de ser autovalidados, por más de que sean determinaciones que no son automatizadas y nunca se van a poder automatizar, como son una aglutinación con una BDRL, un tiftoxo o un High-Chagas. Y acá les muestro cómo estos sistemas de autovalidación nos ayudó. Las chicas mencionaron la pandemia, interoperabilidad. Nosotros lo que hicimos es transformar y tratar de explicarle a nuestros pacientes a qué nos referíamos con qué significaba que un anticuerpo total anti-COVID sea negativo, que sea positivo, qué es lo que significaba tener proteína S o no tener anticuerpos antiproteína S, y ayudamos en cuál fue el impacto de la entrega de resultados. Y toda esa forma de medir y de ayudar con los sistemas de autovalidación para aquellas PCR que se corrían durante la madrugada, ayudaban también a la cabeza de la persona que estaba operando en ese momento dentro del laboratorio y que necesitaba validar un resultado. Entonces tiene un impacto directo en nuestros pacientes, nuestros colaboradores y también en la marca que vayan a brindar con respecto a lo que hablamos del respaldo que uno tiene y la espalda con la que tiene, como para plantarse frente dentro del equipo de salud, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los beneficios generales que tenemos de autovalidación? Una organización. Yo creo que sin organización, sin un orden, uno no puede estandarizar ningún proceso. Entonces, nos ayuda a organizarnos, a mejor distribución del equipamiento en horarios de trabajo, distribución de los recursos humanos y los equipos hacia dónde los voy a poner y disminución de los costos. Em,
si le preguntan a mi jefe, capaz que me va a decir, yo no dejé de contratar más gente, sigo contratando gente, seguimos comprando equipamientos, pero también nos seguimos expandiendo, seguimos teniendo más cantidad de pacientes y de determinaciones. Entonces es una manera de compensar, digamos, los costos. Entonces también eso ayuda. Em, Después, uy, se puso de nuevo. ¿Cómo lo complejizamos? Empezamos a relacionar un montón y jugamos un montón con reglas lógicas. Les mencioné las hormonas, hablamos del screening neonatal, el screening prenatal en el primer trimestre con múltiplos de la mediana, que tenemos como 7 fórmulas distintas para cada determinación. El CRIES estimado, donde usamos fórmulas de SKD-EPI, de Schwartz, y de acuerdo a valores de creatinina, sea mujer, sea hombre. Incorporamos comentarios automáticos como el CRIES de creatinina que no corrige, el agregado por sugerencias, recomendaciones hacia el médico, hacia el paciente, al derivador, agregado de títulos automáticos, índices de reactividad en determinaciones positivas. Incorporamos reglas y usamos variables, ya sea reglas de distribución, reglas de instrumento, reglas de carga manual que puede incorporarse. Acá están los de los múltiplos de la mediana. Después tenemos reglas incorporando, eh, valorando el resultado de un cálculo y a partir de ahí añadir comentarios, añadir una prueba extra. Entonces, como conclusión, ¿qué les puedo decir? Básicamente lo que trae el sistema de autovalidación y de digitalización general en cualquier laboratorio es dar calidad, certificar esa calidad y esa seguridad. Yo puedo tener un procesamiento que sea trazable de principio a fin. Yo puedo pararme y decir estoy segura del resultado que estoy informando. Tenemos procesos eficientes y reducimos los costos, ya sea consumos innecesarios, mejores gastos de reactivo, disminución de tasa de repeticiones, cambios de horario de personal, disminución de horas extra de personal. Generamos una cultura de no es que no necesitamos a las personas, sino que le damos más valor al recurso humano calificado que tenemos adentro de nuestras instituciones. Disminuimos tareas manuales donde pierden tiempo y cuidamos su materia gris para que estén enfocados en aquellas tareas que generan valor. Manteniendo siempre el paciente en el centro porque ese es nuestro norte, para que tenga un mejor servicio, resultados más rápidos, que sean confiables, que tengan calidad. Entonces, esto viene como un llamado a la acción donde, digamos, rediseñemos juntos el laboratorio, que sea digital, que sea ágil, que esté orientado al paciente, porque el futuro lo estamos transitando hoy. Y los dejo con una frase que me encantó de un empresario y político estadounidense, donde dice que la creatividad es pensar en ideas nuevas y apropiadas, mientras que la innovación es la aplicación con éxito de esas ideas en una organización. Entonces, en otras palabras, la creatividad es el concepto, ser creativo es el concepto y ser innovador es el proceso. Muchas gracias. Excelente, Maribel. Muchas gracias por la presentación. Gracias a las tres. Súper importante que nos metamos en esto y que no le escapemos más a la informatización que está instalada y tenemos que ser parte, ¿no? Es inevitable. Así que está bárbaro hablar de esto, contar las experiencias. Bueno, gracias a las tres por su participación. No sé si hay preguntas, Ro, ¿querés ver? Buenas tardes a todos. Sí, tenemos algunas preguntas. A ver ahí. Bueno, la primera pregunta es para Milena. No sé si Milena nos está escuchando. Sí, sí. Y dice, respecto a la implementación de la historia clínica integrada, ¿tuvieron un impacto en la cantidad de estudios solicitados por paciente? ¿Tuvieron que invertir mucho en equipamiento, computadoras principalmente para la implementación en todo el hospital? Bueno, respecto a la parte de la cantidad de estudios solicitados por paciente, no tanto en la cantidad, sino que a veces sí había estudios incorrectamente solicitados o estudios que normalmente piden especialistas muy específicos, por ejemplo, de inmunología, que eran pedidos por médicos clínicos y eso. Entonces ahí sí muchas veces se hacía como digamos el contacto directo con el médico como para ver si realmente quería hacer esa solicitud y se hizo como ese seguimiento.
pero no sé si tanto en cantidad de análisis que se piden por paciente, que igual en los últimos años hubo un aumento, pero no sé si justo con la implementación. Y respecto a la segunda pregunta, en realidad el equipamiento de computadoras y la informatización de los consultorios médicos ya estaba hecho de antes, porque la historia integral de salud y SIGEOS ya viene de hace más tiempo. Digamos, Claro. la historia integral de salud, de la evolución de los pacientes en la consulta médica ya se hacía de antes, entonces las computadoras y la conexión a la red ya estaba hecha. Era simplemente, respecto a la parte médica de la capacitación en este nuevo módulo de laboratorio. Está bien. Bueno, creo que te respondió la pregunta, la respuesta, que todos la entendimos. Mire, estuviste súper clara. Y tenemos un comentario para Maribel. A ver, Maribel, ¿qué opinás? Dice, hay que contemplar también la realidad de los centros de atención de salud, especialmente públicos y pequeños, donde un laboratorio 4.0 está muy lejos de ser real. Siguen existiendo laboratorios sin un sistema automatizado. Totalmente coincido, no solamente públicos, sino también privados, que tienen, hay muchos laboratorios que están sin sistema y van hacia no están yendo en camino a eso. Yo digo, todas las industrias se están adaptando a este sistema, a esta revolución 4.0, y que sea público no implica que no se pueda subir. No sé cuál será la realidad de esta persona, en qué ciudad está. En Córdoba tenemos todo el sistema de salud público, por ejemplo, la parte de infecciosas, está todo centralizado en un laboratorio central, y el laboratorio central es uno de los laboratorios que está más equipados tecnológicamente en la provincia y con los cuales el subsector privado y público trabajamos a la par. Un ejemplo claro fue en la pandemia, donde éramos uno más de los que procesábamos y nosotros hacemos interconsultas y muchas veces tenemos mismos equipamientos, o sea, no necesariamente lo público tiene que ser malo ni que tiene que tener una capacidad anterior. Muchos profesionales trabajan en el ámbito público y en el privado al mismo tiempo, o sea, la capacitación y el recurso humano formado está en ámbitos Claro. públicos o privados. El Ujú. equipo de salud es algo general. El equipo de salud está atravesado por un montón de profesionales y no es solamente el laboratorio. Así que muchas veces el laboratorio que se queda independiente, solo o descontextualizado de la realidad del sistema de salud como va avanzando, es el laboratorio que va a perder. O sea, nosotros tenemos que ir sumando y hacer todo lo que se pueda respecto a digamos, a la disponibilidad que tengamos y estar preparados porque los sistemas y la salud pública tiene un desborde, hay ciertos picos y ya, o sea, nosotros, yo que soy más vieja, sí sé, hay momentos donde hay inversiones y chorros de inversiones y si llegan a un lugar donde el recurso humano no está capacitado y no está abierto para estas cosas, esos recursos se desperdician. Entonces Claro. todos tenemos que estar sumados a esto y tenemos que estar con las ventanas bien abiertas porque en realidad lo único que hace el proceso de digitalización es preservar el recurso humano. Entonces, todos los que hemos vivido transiciones dentro del laboratorio con modernización de equipamiento, a lo que va es que el operador esté también más seguro. Vamos en camino a mayor bioseguridad, a menor intervención de las personas, a sistemas de extracción de muestras y colocación de muestras en los equipos donde no intervenga la persona para preservarlo, todo eso va. Entonces yo creo que en la medida que se pueda, en todos los laboratorios uno puede estandarizar procesos y puede digitalizar procesos. Tenés algunos en mayor o menor escala, pero creo que todos estamos en la misma ola, así que hay que subirnos igual. Tal cual. Eso es a lo que tenemos que apuntar. Ujú. La Bueno, del más pequeño hacia el más grande es como llegamos ujú. a la digitalización completa. Exacto. Sí. Bueno, y tenemos otra pregunta que dice, ¿el HCI incluye los resultados realizados en los laboratorios privados? Me parece que es para mí esta pregunta también, ¿no? Sí, no. Pensemos que SIGEOS, el Historia Integral de Salud, tanto módulo de laboratorio incluido dentro de SIGEOS, solo se puede acceder a través de una VPN del gobierno de la ciudad.
De hecho, nosotros, por ejemplo, si quisiésemos consultar algo en nuestra casa, yo trabajando ahí no puedo, solo lo puedo hacer en el establecimiento. Así que cuenta para todos los hospitales de la red del gobierno de la ciudad, sí, pero no privados y no de provincia ni de nación. Es simplemente para los 33 hospitales de la ciudad. Perfecto. Ahí estamos hablando de una falla de interoperabilidad porque deberíamos tener, porque así no, así el paciente se tiene que repetir una glucosa si va a un laboratorio privado y después cae en un hospital público de nuevo. Entonces, o sea, hay fallas por donde busquemos, pero identificar las falencias me parece que es el primer paso para cambiarlas. Sí, tal Claro. cual. Sí, sí. Bueno, y tenemos una pregunta más para Maribel. ¿Pudieron implementar autovalidación automática en el servicio de bacteriología? Bacteriología, bueno, microbiología en general, siempre es, valga la redundancia, es el bicho raro dentro del laboratorio, donde cuesta más porque en realidad los procedimientos son más complejos, entonces todos los sistemas están separados del laboratorio general y el módulo de microbiología, como si fuera el bicho raro separado. Nosotros lo que pudimos hacer es implementar autovalidación en procesos cortos. Entonces, test de los test rápidos, por ejemplo, todo eso se autovalida fácil, test rápidos de streptos. Y lo que sí implementamos, capaz que tenga más intervención manual, porque todos los pasos que realizan de intervención manual, los que no tienen automatizado, que yo creo que en Argentina es difícil encontrar un laboratorio que esté automatizado en el área de microbiología, pero sí tienen parcialmente automatizado. Sí, lo que hacemos es generación de reglas automáticas. Entonces, por ejemplo, si un cultivo da un recuento de colonias negativo, o sea, un recuento cero, directamente por reglas anteriores se cancela la tipificación, el antibiograma, y se cierra el resultado como para que se... Entonces están concatenados esas cosas. Si yo le puedo poner reglas que si tengo una cepa de tal magnitud, una cepa B, por ejemplo, cancele estos antibióticos, no se pueden informar y sí se agregue otra pestaña con todas esas reglas internas van relacionadas a sentarse con el personal de microbiología, de bacteria y decirle, bueno, ¿qué haces en cada caso? Entonces, una vez que uno establece ese procedimiento y uno dice, bueno, siempre es así, entonces si siempre le vas a agregar esto, siempre le vas a sacar esto, entonces esa parte se puede automatizar. Entonces, capaz que no tenga un proceso de automatización general o una autovalidación general, pero sí tengo un montón de artificios en el medio que van a ayudar al procedimiento diario. Perfecto. Muy clara la respuesta también. Respondió súper bien a la pregunta. Bueno, no veo que tengamos más preguntas. No sé si alguien quiere poner alguna otra pregunta o inquietud en la cajita de preguntas y respuestas, o si las chicas tienen algo para compartir, comentar. Bueno, Creo que estamos bien, como muy claro todo lo que se explicó, desde lo teórico, impuesto que contó Jessy, y los dos casos como que reflejan bien la importancia de esto, de meternos en la informatización, involucrarnos y de a poco ir haciendo lo que se nos permita, pero ir metiendo mano y haciendo todo para que la cosa mejore en pos del paciente, de lo laboral de cada uno, o sea, todo es suma y es importante que nos involucremos. Así que creo que es el mensaje que nos llevamos, involucrarnos y hacer. Y Eh, pensar que es Ujú. posible, Sí, porque uno claro, piensa que siempre es algo, no, tengo que saber un montón de informática. Yo empecé a hacer esto y no tenía la más remota idea. Y Sí, a mí me es pasó lo mismo, como sentarse. la idea de que el que hace informática tiene que saber programar y tiene que saber de un montón de cosas, Sí, y a tenés que veces saber es ir. ponerse a hacer. Yo fui aprendiendo, bueno, de Jessie y un poco también sola haciendo, y la verdad es ir, meter mano y un poco probar, es así. Y nosotros tenemos una ayuda que es fácil, digamos, porque nosotros estamos programados de la facultad a respuestas lógicas y un armado de procedimientos mentales. O sea, nosotros trabajamos, estudiamos una carrera que te lleva a parametrizar un montón de cosas. Entonces, la cabeza estandarizada ya la tenés. Entonces, lo único que te falta es cómo agarrar y pasárselo a la gente de sistemas que te ayude a hacer estas configuraciones. Ya uno cuando está canchero, yo en el laboratorio digo que mi función es de traductor entre el área técnica y la parte de sistemas. Después empecé a hacer más yo,
digamos, el hacer, entonces me pasé más hacia el área de sistemas, pero en realidad el bioquímico, ir a explicarle al de sistemas es para que no sepa cómo explicarle y el de sistemas no sabe qué te está diciendo. Entonces, esa forma de estandarizar el vocabulario y la forma de transmitir esa información, esa es la receta del éxito, me parece, que uno aprende a pensar de otra manera y a transmitirlo de otra manera para que se pueda llevar a cabo. Sí, para hacer el nexo entre ambas partes. Así que, Ujú, bueno, tal bueno, cual. a ver, hay una pregunta ahí. Ah, sí. Sí, es un comentario. Dice, Micaela, hay mucho miedo al cambio y al dejar de ser útil en el laboratorio. Hay que buscar el avance y a usar estas nuevas herramientas. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo creo que uno de los puntos de dolor de toda implementación es el mismo usuario. Es la persona, esa resistencia al cambio de que siempre estuvo así, ¿por qué lo voy a cambiar? Si así funciona, ¿por qué lo voy a cambiar? ¿Qué me garantiza que va a ser mejor? Si yo así lo hago y tardo 10 minutos más, pero yo sé que está bien hecho. Y yo creo que hay que superar esos miedos, por eso hablo de una deconstrucción mental que es necesario para poder llegar a estos momentos en que digas, estoy tranquila, no estoy en el laboratorio y estoy tranquila igual, que las cosas funcionan y funcionan bien, como si yo estuviera, y no Sí, depende de mí. Entonces, yo estoy tranquila que si mi hijo está enfermo, puedo no ir al laboratorio y los resultados van a salir con la misma calidad como yo espero que estén cuando yo estoy en el laboratorio. Entonces, esas cosas son las que ayudan y como les digo siempre, o sea, entrega valor, o sea, no te va a quitar nada, te suma. sí, tal cual. Bueno, excelente. Podemos ir terminando, creo yo. Esto, como vieron, lo grabamos, así que lo vamos a subir al canal de YouTube de la residencia. A los participantes les cuento que cuando enviemos el certificado de participación, se les va a poner también ahí el link, pero siempre pueden consultar el canal de YouTube de Residencia TCO Laboratorio. Maribel dejó en su presentación en el inicio su mail por si quieren hacer alguna consulta, supongo que no tendrá problema. Ahora les voy a poner en Cero el chat problema. el mail de Jessie, que es de calidad, del ACBA, y bueno, Mile también puede Sí, dejarnos si para, querés te lo paso y lo acercás, no sé cómo preferís. lo pongo por el chat. Eh, Así que bueno, agradecerles Y a les todos dejo el mío. por haberse quedado hasta el final. Es súper valioso y bueno, estamos muy contentas con la participación de todos. Estoy poniendo el mail de Mile, a ver. Eso, perfecto, ahí va. Así que bueno, muchas gracias. Gracias a las tres por haber participado, por haberse prestado a compartir todo su conocimiento. Bueno, Gracias a ustedes por convocarnos. Sí, muchas gracias por la invitación, un placer. súper valioso. Gracias. Nos vemos. Chao, chao. Adiós.